¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El alza en el precio de las gasolinas nos trae a todos, literalmente a todos, con un gran malestar. No solo a los ciudadanos, sino también al gobierno, que está enfrentando embates importantes. Desde el gobierno, el propio presidente Enrique Peña Nieto hizo una pregunta abierta. ¿Qué habrían hecho ustedes? Hoy dedicamos el programa a responder como se puede y con la información y con la inteligencia que se tiene a esta pregunta. ¿Se hubiera podido hacer algo hace 10, 15 años? ¿Se hubiera podido hacer algo el año pasado? ¿Se habría podido hacer algo en enero de este año? Traemos hoy especialistas que permiten un enfoque en perspectiva para aportar neurona, inteligencia, argumentos a una discusión que hoy está cargada de estómago y de emociones. Espiral al servicio de usted para entender mejor el gasolinazo. Comenzamos. Pues abrimos nuestra difícil conversación de esta noche con personalidades a quienes respeto mucho. Han estado ya en este espacio aportando neurona y miren que ahora la necesitamos. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismos. Comenzamos con Aníbal Gutiérrez. Aníbal, me da mucho gusto tenerte de nuevo este año aquí con nosotros. Gracias a Canal 11 Espiral, a ti Ricardo por la invitación. Aníbal Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo también con nosotros a Fausto Hernández del CIDE. Fausto, me da mucho gusto. Hola, mucho gusto. Feliz año a todo el auditorio. Soy Fausto Hernández de la División de Economía del CIDE. Y está con nosotros Enrique Cárdenas. Enrique, en este mismo espacio ha tratado ya previamente los problemas del subsidio a la gasolina. A la luz ahora de estos problemas será interesante que nos ayude a entender no de dónde venimos, sino a dónde vamos. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Miriam Grustein, me da mucho gusto. Gracias, desde Ricardo. Acá, vocal como siempre, inteligente como siempre. Muchas gracias, Ricardo. Encantada. Soy Miriam Grunstein y soy académica asociada al Centro México de Rice University. Muy bien, pues abrimos la conversación. El tema en este espacio se había tratado ya varias veces. Recuerdo, Enrique, Fausto, cuando presentaron aquel documento sobre la reforma sendaria, ¿no? Y el sistema de seguridad social, ustedes decían, valdría la pena reducir el subsidio a la gasolina, que le está dando dinero a los ricos fundamentalmente, y con ese dinero, que ha sido mucho, en 2008, a ver, por una cifra, fueron cerca de 350 mil millones de pesos, nada más de ese tamaño. ¿No? Con eso se podría construir un sistema de seguridad social de primer mundo, o sea, menos gasolina y más hospitales, digamos, era un planteamiento teórico interesante. Hoy estamos rediscutiendo el asunto, pero al calor de una movilización social y de mucho enojo. Entonces, abro la pregunta, ¿era necesario, así, literalmente, coinciden ustedes con que era necesario suprimir, eliminar el subsidio como se hizo? Pues mira, si me permites, yo creo que más bien fue una forma de afrontar del gobierno la reducción del precio del petróleo, que le quitó muchísimos ingresos. Recordarán, el petróleo, los ingresos petroleros contribuían con el 35-40% de los ingresos totales, y al bajar el precio del petróleo, pues esto significó, a la mitad, pues eso significó una reducción casi del mismo tamaño. Y bueno, pues no le quedaba al gobierno o bien subir otros impuestos, o bien se encontró con que la gasolina baja de precio, se hace guaje y el subsidio que se va bajando, porque por eso, digamos, si hubiera pasado esa reducción del precio del petróleo y de la gasolina al consumidor, los precios de la gasolina hubieran bajado en México. Pero en lugar de eso se mantiene el precio final de la gasolina, incluso va creciendo un poquito, y la diferencia se vuelve de un subsidio, se pasa a ser un impuesto. A mí me parece que el problema es que no nos avisaron, o bueno, digamos, uno se da cuenta, pero en general no se dijo mucho de eso. Y el hecho es que desde hace varios años ya traemos un impuesto importante al consumo de las gasolinas, que ahora se ha hecho evidente, pero que pues ya lo traíamos ahí metido desde hace ya, pues por lo menos que 3 años más o menos, ¿no?
Sí, mira, lo iniciaste muy bien, creo, el programa, porque es clave lo que acabas de decir. Si revisamos las reformas verdes de los países europeos y en particular de los nórdicos, todas han sido introducidas como parte de una reforma fiscal integral. Noruega, Finlandia, Cuando dices Suecia. reforma verde, justamente es apostar menos a la gasolina, A ver, a eso los voy. combustibles. A ¿Qué eso quiere decir voy. con reforma Mira, en verde? 1990 estos países enfrentaron problemas de viabilidad financiera en sus sistemas, en el estado de bienestar, que es el sistema de seguridad social universal. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, le tenemos que dar viabilidad financiera. Todos los países europeos la han empezado de una u otra manera desde los 90 a enfrentar. ¿Y qué hicieron? Bueno, hagamos una reforma fiscal integral. Algunos le pusieron reforma verde. ¿Qué incluyó? Incluyó un impuesto a la gasolina, de hecho, muy fuerte. Cuando tú comparas el precio, el impuesto de la gasolina de los países europeos con el mexicano, bueno, pues es una cosa que mejor ni la menciono, porque entonces se espanta más la gente. Subió impuestos indirectos y bajó radicalmente el ISR tanto a personas físicas como a personas morales. De hecho, déjame simple y llanamente decirte, Alemania tenía 45% de ISR de personas morales todavía en 1995. Hoy tiene 15%. Sí. Canadá tiene 15%. Y aparte de eso, se vende como esto va a servir para darle viabilidad al estado de bienestar y va a servir para combatir el cambio climático. A ver, si te entiendo, es lo que es un quid pro quo. O sea, Sí, yo te pero doy y tú ¿cómo me se das. hacen estas cosas? Yo te doy un mejor sistema de seguridad social, te doy mejor jubilación, te doy mejor salud, y del otro lado, pues tengo que hacer Y una aparte, reducción. aparte, es que me falta, aparte, incluso una gran inversión ex ante de transporte público, más, espérame, todavía nos falta, en adición, un programa muy importante de reducción de cambio climático. Cuando tú ves una cosa de esa manera, la evidencia empírica te dice tiene mucho más posibilidades de que la gente lo acepte. Y en este país, pues tomamos cositas, pues hoy esto, mañana el otro. O sea, por eso te decía yo que dicen que no es parte de la reforma fiscal. Digo, pues me espanta más que no sea parte de la reforma fiscal. Que cuando el presidente Porque dice, lo que están diciendo esto no es es un resultado de la reforma chipote. fiscal. Ya. Es un Claro chipote. que sí. Miriam, Hay que entender sistémicamente cómo se ha deteriorado la industria de la refinación en México, porque hay una parte ciertamente recaudatoria y hay una parte que se debe a la crisis del Sistema Nacional de Refinación. Y están íntimamente entrelazadas. ¿Por qué lo digo? Porque a Hacienda le interesaba la exportación del crudo, no le interesaba la industria de la transformación industrial. Entonces, refinación, que ahora es parte de transformación industrial en Pemex, siempre ha cerrado el año fiscal con pérdidas, desde siempre. Las refinerías están chatarrizadas. De hecho, cada rato ha habido interrupciones en la máquina de la refinación porque tienen fallas eléctricas, porque tienen otros problemas técnicos. Creo que te tenga ahí porque me interesaría preguntarte. Pero eso tiene una lógica. O sea, la idea era, México es extractor de petróleo, pues vivamos de hacer eso y no nos dediquemos a refinar gasolina, que con el petróleo que exportamos podemos importar gasolina barata. ¿Para qué meterse en la refinación? ¿Por qué? Porque armas cadenas agroindustriales. O sea, tienes que hacerlo inteligentemente. Yo nunca estuve de acuerdo con la refinería Bicentenario porque en ese momento con $16 mil millones de dólares que ibas a gastar en la Centenario, te podías comprar todo el sistema Valero en el sur de Estados Unidos con todo y los ductos de importación. Ahora representaría un problema para nuestra seguridad energética por las elecciones de Estados Unidos tener ese tipo de inversiones. Entonces sí tienes que tener cierta refinación nacional y ponderar los costos-beneficios. Pero ¿no? para efectos prácticos estás importando el 50% de la gasolina. Sí, y los costos logísticos son altísimos, dependiendo de la zona donde estés. Si estás en Nuevo León, si estás en Tamaulipas, pagas la gasolina casi el precio del sur de Texas.
pero si estás en el centro del Si país... te obligara a es darme un mucho más porcentaje, ¿cuánto tendríamos que estar importando para que tú estuvieras tranquila? Pues alrededor del 20, 25, vale mucho. Por ejemplo, Aníbal. un último comentario. Yo estuve en una cumbre de energéticos en Australia y le pregunté a un subsecretario qué le recomendara hacer a México. Dijo, lo que nosotros hacemos, importar toda la gasolina porque no pagamos el costo ambiental de tener esos monstruos. No, Pero no tú estás tenemos- sugiriendo nada más 20%. pero porque Australia y Singapur tienen una relación de largo plazo muy fluida. Aníbal. Perdón. Mira, hay dos cosas importantes que son el antecedente fuerte para esta situación de la supresión del subsidio. Hay una restricción financiera importante que enfrenta este gobierno. Y ahí está el compromiso de alcanzar superávit primario, que es que sus ingresos sean mayores a su gasto sin contar los costos financieros. Está obligado a ello por compromisos internos y sobre todo políticos, los cuestionamientos políticos de los últimos 2 años, en términos del gobierno que endeudó y creó ese déficit, y en términos de deuda sí aumentó, pero no aumentó, digamos, mucho más allá de lo que aumentó en la administración pasada. Los 8 o 10 puntos del PIB que aumentó también aumentaron en la administración pasada y no se dijo nada. Hoy que aumentan, tiene un problema central. Aumentan también en su participación en el producto porque el producto no está creciendo. Entonces tiene un compromiso de superávit primario y de reducir precisamente la participación de su deuda dentro del producto. Y entonces, a partir de esa restricción, pues ¿dónde corto? Y había esta situación en términos del impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto que realmente ha sido esa llave adicional que siempre ha tenido el gobierno para hacerse de ingresos. No ha sido nada más el petróleo, está el tabaco, están las bebidas alcohólicas y ahora todo lo que nos engorda, según esto, excepto las carnitas, ¿no? Pero en esa lógica... Carnitas sin tortilla no engordan. Entonces, pues pura proteína. Entonces, en ese caso, hay que recordar que eso se fundamenta, y Enrique sabe más de eso que todos nosotros juntos, cuando surge Pemex como instrumento para financiar al gobierno, no era empresa, era un organismo público descentralizado con la función de financiar el desarrollo económico. Entonces de ahí se consolida un IEPS a las gasolinas y demás, que luego, ¿qué sucede? La experiencia de 2004, 2003, más o menos, te llevaba a ver que hubo un momento donde comenzaste a importar gasolinas, lo pago de la recaudación de ese impuesto especial. Seguiste importando y te fueron aumentando los precios. Vino después ese boom de precios petroleros, se encareció la gasolina y el impuesto no alcanzaba. Y entonces en un país surrealista como este teníamos un impuesto negativo que no te daba recursos, sino que te quitaba. Y tomaste de otra fuente de recursos petroleros, tomabas los derechos porque no te alcanzaba el IEPS y lo metías ahí. ¿Qué generó? Una crisis importante en finanzas públicas en términos de los recursos propios del gobierno federal, una crisis de los recursos que se comparten con los estados y los municipios, a grado tal que la misma Secretaría de Hacienda tuvo que proponerles, con esta bolsita que tenemos de excedentes petroleros que son de ustedes, vamos a usarlo como garantía para que se endeuden, ¿sí? Y entonces tengan recursos porque yo no tengo. Entonces generó una crisis financiera importante que por esa vía se solucionó. Después hubo recursos petroleros, se pagó esa deuda, pero en el fondo está esta parte de finanzas públicas pesando sobre esta decisión. A ver, déjame si puedo resumir los 3 argumentos que han puesto en la mesa. Primero, en lugar de hacer un planteamiento estructural de mediano plazo, bien pensado, donde hubiese un intercambio entre la reducción del subsidio y por lo tanto el incremento del precio de la gasolina a cambio de bienes, de servicios, se olvidó. Y se olvidó al punto donde el sistema de seguridad universal, en fin, quedó descartado, ¿no? Que era una propuesta bien pensada y que este gobierno, a pesar de que la propuso cuando estuvo en campaña Peña Nieto, quedó fuera al segundo año. Ese es el primer tema. Segundo tema, importamos una cantidad importante de gasolina, 50%, es decir, nos impacta fuertemente en el precio del mercado interno, pues el precio internacional, y lo que no calculamos es que justamente al mismo tiempo que liberábamos el precio de la gasolina, se iba a mover tan drásticamente el precio de la moneda. Entonces hay una devaluación.
cuando justo decidimos que el precio de la gasolina va a encontrar el mismo nivel que el precio internacional, y ahí tenemos un segundo motivo de la crisis. Pero el más importante, y coincidiría con Aníbal, aunque está ligado con el primero y con el segundo, es que las presiones en materia de deuda y de déficit llevaron al gobierno a tomar una decisión sobre las rodillas, y en realidad lo único que movió el asunto fue esto, o lo principal. Pero es una consecuencia, Ricardo. Es que volvemos a lo mismo, es una consecuencia de una pésima reforma fiscal llevada a cabo en 2014. Es simplemente la consecuencia. Yo agregaría No hay nada lo que discutir. siguiente. Pero sí es una reforma fiscal que le dio más ingresos al Estado. No, una reforma fiscal mal hecha, que habrá que ver qué tantos recursos fiscales le dio más al Estado. Los cálculos, de hecho, hay que entender que el impuesto que se puso, el IEPS que se puso, cuando creo que de manera acertada se quita la manera como se fijaba el precio de la gasolina que venía desde el pacto de 1987, se introduce un IEPS de alrededor de 4 pesos. ¿Sí? Eso ha dado, ese IEPS de 4 pesos ha dado prácticamente la misma cantidad que lo que dio la reforma fiscal. Sí. Más o menos estamos en un 1% del PIB, pero 0.5 vienen de este IEPS, que no era parte de la reforma fiscal. Y su reforma fiscal, que se decía que iba a dar mucho más, solamente ha dado 0.5, y creo que va a ir dando menos porque los agentes aprenden a eludir. Entonces, siempre que tienes una reforma fiscal, un cambio fiscal, siempre hay un incremento. Acuérdate del famoso IDE. Lo cacarearon 2 años. Al inicio de esta administración, una persona que lo había introducido, el actual subsecretario de Ingresos, dijo, lo quitamos porque ya dejó de ser recaudatorio. Claro que dejó de ser recaudatorio. Al principio es recaudatorio, después las agentes aprenden a eludir. Ahora, déjenme acortar como el horizonte temporal del análisis. Porque sí, si nos vamos a 2012, Sí, claro. a todo lo que no se hizo, al gobierno de Calderón, que fue cuando se amplió ese subsidio justamente por el fenómeno que explicaba Aníbal, nos encontramos con una dificultad enorme para entrarle al tema que está afectando hoy. Diciembre arranca como un mes de terror, Sí. literalmente, porque la gente se sintió sorprendida. El presidente les había dicho que el precio de la gasolina no iba a aumentar, que el precio de los energéticos no se iba a elevar. Y de pronto se enteran que puede haber una elevación de hasta el 20% y probablemente más en los próximos meses. Se siente engañada, sale a la calle. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo, el peso roza los 22 por dólar. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo, pues Donald Trump está a punto de tomar posesión y claramente trae una guerra, por lo menos, por decirlo menos, comercial contra México. Y del otro lado, pues en efecto, una presión muy fuerte inflacionaria. A ver, ¿había forma de recular, en fin, de untar la mantequilla un poquito más suavecito, de ponerle pomada a la medida? Pues mira, es que Les propongo una cosa, porque merece Sí, una sí, larga sí. explicación. Me voy a corte y les devuelvo la palabra después del corte para que se explayen. Seguimos en Espiral, no se vayan. Bueno, de vuelta a Espiral, hablando del llamado gasolinazo, y les pido que me ayuden casi a ponerse en el papel de los funcionarios públicos, del secretario de Hacienda, de las autoridades en la Secretaría de Energía. A ver, ¿hubo manera, viendo el escenario tan caótico que se estaba juntando, viendo la tormenta, de sacar un paraguas, de cambiar de ruta, de llevar el coche abajo del techito, en fin, había forma de darle vuelta para no enfrentar como el toro embiste el capote, la circunstancia? yo creo que sí. También creo que sí. Sobre todo porque estamos hablando de 1/10 del Producto Interno Bruto. Deuda o déficit otra vez. Por eso, insisto, hay una restricción. Y había modo, si quieres, no de mantenerlo, pero sí de reducirlo de otra manera, más progresivamente, ¿a cambio de qué? De estar buscando cómo vas a fortalecer tu propia capacidad para producir, generar o poder importar, si quieres, todos los combustibles. Pues la pregunta sería, ¿esta medida te garantiza que en los próximos 3, 5 o 20 años este país va a tener la energía que requiere para crecer, para el consumo de las familias y demás? Esto no Es que lo no resuelve. tenemos reservas. O sea, cuando me dicen que hay gasolina para 6 días, yo realmente entro en pánico. O
sea, yo estaba en Estados Unidos y veía las colas en Michoacán, veía las colas en Guadalajara. Y eso es una cosa que nunca esperamos en México, es ver colas en las gasolineras que daban la vuelta a una colonia, no una manzana. Entonces, por una cuestión de seguridad energética, sí debemos de tener producción nacional porque somos un país que todavía produce petróleo. Australia no es un país productor de crudo. Y los costos logísticos son altísimos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho transporte terrestre. Perdón que te fuerce nada más a responder la pregunta que yo hacía, para ir llevando las cosas un poco en orden. Frente a la información que ya fue evidente, palmaria en diciembre, ¿había forma de recular? Bueno, no sé si de recular, pero sí creo que la introducción era previsible. En primer lugar, el conflicto social era totalmente previsible. Brasil pasó lo mismo. Hay 1000 ejemplos y no le veo por qué los servicios de inteligencia mexicanos no captaran eso. O sea, yo ahí veo un problema fuerte en los servicios de inteligencia mexicanos. Pero aún así, sabiendo todo eso y sabiendo que además hay impacto, porque hay impacto, querámoslo o no, independientemente de que hay un subsidio hacia los niveles de ingreso más alto, sabemos que hay cierto impacto inflacionario. A ver, si no te queda de otra, ¿por qué no das un subsidio al transporte? Sales diciendo, sí, pero va a haber un subsidio al transporte urbano. Sí, pero va a haber un tratamiento fiscal especial para cuando la gasolina sea un insumo intermedio en la producción de bienes clave de la economía. O sea, eso se ha hecho en todo el mundo. O sea, te lo estoy diciendo porque... Podrías haber paliado el golpe. Claro. O sea, asumiendo que iba a haber movilización social, Claro. podías dar pomada al asunto. De los 250,000 millones que están hablando, a lo mejor te costaban 50,000 millones esto. A ver, les hago una pregunta muy puntual. Si no me equivoco, Donald Trump toma posesión el próximo viernes. Sí. Sí, ese es un dato que todos sabíamos. Ajá. Es decir, es una variable que impacta, ¿no? Ya estaba, ya había ganado Trump. Ya había ganado, Sí. ¿no? O sea, no me digas que lo del tipo de cambio no sé. Segundo, Sí. estás viendo un movimiento del tipo de cambio muy fuerte, estás viendo presión inflacionaria y estás viendo mucho malestar social. A ver, ¿no era posible mandarlo a marzo? A ver, no lo mando a junio para no pegarle a las elecciones del Estado de México y entonces metemos la variable política. A marzo, siquiera para desfasar las presiones. Bueno, mira, yo creo que, no sé, claro que se podría haber hecho y hubieras tenido menos recaudación del IEPS, porque el precio de la gasolina que estás importando estaría subiendo y si quieres mantener el precio fijo, pues tendrías que haber bajado la cantidad de IEPS, dadas las restricciones que hay en la logística, que dice, mire, ahora, ¿qué tanto se previó? Mi impresión es que se les cerró el mundo, digamos, como que dijeron no hay de otra, cuando pudieron haber bajado el gasto por un lado, hablar con los gobernadores para paliar el problema, como dice Fausto, pues algunas medidas que pudieran abatir por lo menos el problema mediático, a lo mejor no mucho más allá que eso. Ese tipo de cosas yo creo que sí, sí había manera de hacer, pero en el fondo, me parece que es lo que dice Aníbal, es decir, si hay una restricción macroeconómica tal, con una transformación estructural en las finanzas públicas, que yo creo que es enorme. Repito, digamos, ahorita ¿cuánto es los ingresos petroleros? Andan por el 16, 17%. 15, 16. De 35 a 17% en 3 años, pues es un fregadazo. ¿Te acuerdas, Fausto, cuando hablábamos de esto? Decías, el día que baje el precio del petróleo, nos va a cargar. Y ya esa película ya la estábamos viendo hace unos años. Entonces, sí me parece, Ricardo, que sí había manera de hacer algunas cosas, pero para paliar nada más, Sí. no mucho más allá de eso. No lo en el hicieron corto por plazo. falta de sensibilidad, porque estaban ocupados en otros asuntos, por falta de sentido común, o porque les faltó escuchar a los comunes. A ver. ¿no? A ver. Yo creo que ahí básicamente fue una decisión, como mucho de la política económica, que es pragmática y al momento. Por Sí. dónde nos vamos, por aquí y punto. Entonces, creo que fue eso. Y el argumento central, si te fijas, siempre ha sido esto que señalabas hace un momento en términos de a quién beneficia el subsidio, a los que más tienen. Sí, pero los que menos tienen también algo se llevan. Y la otra, como bien señala Fausto, ojo, no es nada más la venta de gasolinas tú como consumidor.
como insumo productivo, te cruza todas las cadenas en un Sí. país que mueve todo en carretera. Entonces, sí le iba a pegar a todo tipo de productos e incluso a canasta básica. Y en segundo lugar, ¿cuál es uno de los costos que la familia, por más humilde que sea, no puede reducir? Su irreductible es el costo de transporte. Pueden dejar de comer, pueden variar la calidad de su alimentación, pero en muchos lugares tienen que tomar un transporte para llegar a trabajar o llegar a la escuela. Es un irreductible y es de los rubros que pesa mucho en el gasto de las familias. Entonces, esa parte es la que no se valoró. A ver, mire, A ver, el presidente te lo preguntó, bueno, a ti y a todo el país. Pues usted, ¿qué hubiera hecho? Es que para paliar el momento es difícil pensar en una solución, pero se pudieron haber hecho muchas cosas antes. Muchísimas cosas antes. Es que si pensamos en ponerle un curita a una herida de 10 metros, tal vez lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Tal vez hubiéramos podido, qué sé yo, inflar algún otro insumo con un impuesto más pesado, ¿no? El problema aquí es que venimos arrastrando problemática de muchísimos años. Entonces esto es el resultado de una bola de nieve de décadas. Entonces, Pero, pues, ¿cómo ya venías detienes una arrastrando bola muchos de- años, podrías arrastrarle un par de mesecitos más, ¿no? Sí, pero ¿qué resuelves con eso? ¿Qué resuelves con el problema de la delincuencia No organizada? volver enero un mes de infierno. Bueno, pero Hubiera sido vuelves marzo. febrero un mes de infierno, vuelves marzo un mes de infierno. Digo, esto A ver, es- perdón, ¿es lo mismo enero que marzo? A ver, es que sí quiero, ¿Para qué es efectos? icónico. Trump está tomando posesión en 2 días. Sí, ya o sea, sé, no pero ¿para qué juntes esos dos efectos fenómenos. Es diferente enero que marzo. O sea, la presión sobre el peso es mucho más hoy de la que supongo será en marzo, espero. ¿Quién Esperemos. sabe? Esperamos, es- ¿no? es previsible, ¿no? Es previsible, pero tenemos un problema estructural tremendo. O sea, ¿a qué atribuyeron el alza? A los precios de mercado del crudo y a la depreciación del peso frente al dólar. No son proporcionales. Y también cuando hubo la escasez en diciembre, que se vieron esas colas, dijeron que hubo un huracán en Tuxpan y que el ducto, y que un ducto, no me acuerdo cuál era, había sido fuertemente drenado por la delincuencia organizada. Esos son problemas antiquísimos y van a seguir sucediendo. Y entre más sube el precio de la gasolina, hay más incentivos para la delincuencia organizada de hacer Déjenme tomas preguntarle clandestinas. si el calendario electoral desde su punto de vista influyó. Es decir, que haya elecciones este verano, que haya elecciones federales en 2018, porque recordemos que las reformas fiscal y energética le dieron la opción al gobierno de irse hasta 2018 para Claro que hacer sí. esto. ¿Influyó el calendario electoral? ¿Importa el calendario electoral en esto? No, por supuesto que es uno de los elementos que yo creo que definitivamente influyó. La apuesta aquí es, en 18 años se va a diluir, digamos, en 18 meses. Ah, ya. 18 meses. Sí, 18 años ya, la verdad. Perdóname. No sé si voy a tener Este, condiciones para manejar. que los carros van a ser En eléctricos. 18 meses esto se diluye. Y creo yo que ese fue un razonamiento que estuvo en la mesa. No estoy diciendo que sea el único, pero... O sea, el shock es ahorita, pero el año que entra ya no se va a- tengo la menor duda que ese elemento estuvo en la mesa. Pero yo creo que hay otro, que es este que decía de que entre más se tardara en una tendencia creciente de la gasolina, iba a ser menor recaudación del IEPS y por lo tanto la restricción macro iba a ser todavía más complicada. A ver, Entonces, a mí me da la impresión que cuando cambia, que anuncia Carstens que se va, llega Meade a la Secretaría, ahí también hay un cierto rompimiento. Carstens me parece que está tratando de aguantar, porque esto lo estamos viendo en todo el 2016. Y Carstens tuvo un acuerdo seguramente con Videgaray para mantener el precio de la gasolina bajito. Y quizás Meade, estoy especulando, pero es probable que el secretario Meade no haya estado tan de acuerdo con esa postura porque se le iba a bajar la recaudación. Y entonces el problema fiscal al final del año iba a ser mucho peor. Y entonces, de hecho, supimos que hubo discrepancias entre Carstens Sí. y el secretario,
¿No estás diciendo que por eso se va a Carstens? No. Pero ciertamente lo que sí estoy viendo es que, digamos, esas discrepancias que a veces yo no sabía bien por qué, ahora con lo que ha pasado me parece que pudiera haber sido una de las causas. Me deja poner un argumento que me interesaría que exploraran. Los precios de la gasolina en el ciclo anual son más bajos en enero y en febrero que en verano. Porque en verano los europeos sobre todo, que tienen una vida mejor que la nuestra, creo, se van de vacaciones casi todo el mes y usan coches para viajar. Entonces, si ustedes ven el ciclo de precios, siempre en verano es muy alto y en enero es muy bajo. Entonces, cabía pensar que enero y febrero eran buenos meses para hacerlo, excepto que no calcularon que el precio se iba a cotizar en dólares por la cantidad de importación que tenemos y que en ese momento, pues el efecto de verano se nos adelantó a enero. Pero a ver, ¿este criterio les parece relevante? A mí me parece que lo relevante fue este condicionamiento macro, vinculado a un condicionamiento político en donde también pragmáticamente, pues de una vez para que se vaya diluyendo en el momento clave, que es el 18, pese a la elección intermedia y en el Estado de México. Y la otra es que, a final de cuentas, lo que no se sopesó fue que tú tienes 4 pesos claves en la economía. La tasa de interés, que la has estado subiendo y la vas a seguir subiendo porque estás compitiendo con la de Estados Unidos para que los pesos no se te vayan en dólares. El tipo de cambio, que se te comenzó a ir una buena parte por especulación, la situación misma de Trump y demás. Tienes el salario, que en este caso el salario mínimo finalmente lo aumentaron más de lo que normalmente lo hubieran aumentado, entonces ya tienes 3 al alza y 4. Los que antes eran precios controlados por el gobierno pasaron a ser administrados, pero ¿cuál es el importante? La gasolina. Entonces, le agregaron otra variable más a esto para que se fuera al alza y también te genera entonces un clima de incertidumbre en donde ibas a meter esa medida cuando no sabes a mediados de este año cómo va a estar el mercado financiero, cuando alguien con el prestigio internacional de Carstens se va y a quién vas a poner, tenías otro riesgo ahí también financiero en puerta. Entonces, creo que esos elementos en parte pudieron haber jugado, pero yo insisto, creo que más fue una decisión pragmática, política también, para tomar la decisión en este Suena momento, tormenta perfecta, pero las tormentas normalmente las producen variables que uno no controla. Todos los elementos, Miriam, que Aníbal acaba de mencionar, pues son medianamente controlables por la mano humana. ¿Es una tormenta creada desde el gobierno? No, pero no, los que dijo no. No, los que dijo no, pero los que... Pero son previsibles. Son previsibles, pero hay otros factores que sí son responsabilidad de quien ha administrado la industria de la refinación en México, que es el Estado. Y que tú mencionaste una frase que ha repetido el gobierno, que ni la reforma fiscal ni la reforma energética son responsables del alza de la gasolina. Yo diría que el alza de la gasolina va a ser el talón de Aquiles de parte de la reforma energética, porque estamos viendo un intervencionismo estatal en la fijación del precio de la gasolina, cuando lo que se vislumbraba era una liberalización de mercado. Es lo que anunció el gobierno, que los distribuidores y los comercializadores de gasolina iban a poder recibir precio de mercado, iban a competir. Aquí lo que vemos son las manotas de Hacienda poniendo precios máximos, poniendo impuestos. Eso pone muy nervioso a un empresario. Yo quisiera añadir una variable de las que dijo Aníbal, que estoy totalmente de acuerdo. Son previsibles en el tipo de cambio, las tasas de interés. Pero hay una más. Para poder precisar, ¿cuáles de esas 4 son variables que no controlas? ¿Cuáles sí controlas? Mira, controlar, tú puedes de una u otra manera influenciar, tú puedes de una u otra manera tener cierta política para poder, valga esta expresión, manipularla. Controlarla completamente no es posible. Efectivamente, el tipo de interés, pues pudieras hasta cierto punto controlarlo de manera muy parcial, en cierto grado, pero no totalmente. ¿Salario mínimo? La depreciación. El salario mínimo, bueno, lo pudiste haber controlado, sí, pero vamos, otra vez la clase trabajadora a pagar los platos rotos. Pero yo le añadiría una que sí es controlable, que es probablemente sea la que más haya irritado a la gente. Tú introduces esto en medio de una corrupción rampante en los 3 órganos de gobierno. Claro. Eso es totalmente controlable. En medio de escándalos en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.
Eso es totalmente controlable. No, porque es parte de la cultura, Fausto. Pero bueno, De la condición del mexicano. ha habido un argumento insistente que en realidad este es un subsidio que va directo de del bolsillo del contribuyente a los más ricos. Es un subsidio para ricos, porque los ricos son los que tienen más coches, los que gastan más en gasolina. Pero hay una sensación en la población de que eso es parcialmente cierto, si no es que más bien es una mentira. Me voy a corte y sí necesito que me ayuden a ver cómo está impactando, digamos, a la sociedad en su conjunto, para ver si se sostiene este argumento de que, bueno, lo único que se hizo fue quitarle dinero a los ricos. ¿Para qué está usted entonces protestando que usted ni rico es? Pues, un poco el argumento. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando del gasolinazo y un poco preguntándonos dónde impacta. Es cierto que la mayor parte del subsidio, de los 250,000, 300,000 millones, iban a dar a los tanques de los que tienen más coches o coches con tanques más grandes. Pero, si me permiten, eso es en términos absolutos, que Dios se encarga de los absolutos. O sea, en términos relativos, pues sí le pegó a la gente que el precio se moviera a 16 pesos la magna, pero pega más pensar que se puede ir a 20 pesos. Lo tengo aquí en términos de hora. A ver, quienes viven en el piso más, en la planta baja del edificio social mexicano, necesitan 85 horas de trabajo para pagar un tanque de 40 litros. Esto explica por qué en el primer piso nadie tiene coche. Pero si me subo un poco, piso 3 del edificio mexicano, se quieren 39 horas de trabajo al mes. Pensemos que trabajamos como 160. 39 horas al mes para pagar un tanque de 40 litros. Si me voy al piso 5, 26 horas de trabajo para pagar un tanque de 40 litros. A ver, pues dado el ingreso que hay en México, sí es significativamente importante, no solo porque sube el precio de la carne y del arroz, porque se necesita uno transportar esta alza. Y aquí le estoy dando los datos de una magna entre 16 y 17 pesos, pero si la pongo a 20, que es previsible que con la siguiente fase de liberación, que se va a dar en febrero, marzo, abril, pues sí entiende uno por qué la gente está tan preocupada ante la incertidumbre. A ver, ¿es argumento entonces sostenible que esto solamente afecta a los ricos o le pega a los ricos? No. No, yo creo que no. Digo, cualquier impuesto de este tipo le pega a todo mundo de forma directa o de forma indirecta. Entonces, habría que ver, me imagino que está sacando datos del ENIG. Sí, encuesta ingreso-gasto. De encuesta ingreso-gasto, cuánto es lo que se supone que se gasta en gasolina, etcétera, para saber cuál es el porque un impacto. tanque de 40 litros no alcanza para el mes, ¿eh? Exactamente. Estoy poniendo un tanque de gasolina. No, por eso digo. Entonces, pero ciertamente me parece a mí que un impuesto de esta naturaleza, claro que le pega a todos de forma directa o indirecta, a través del transporte público, como sea. Las tortillas, la energía, etcétera. Algo que me parece que ha agregado y me estoy saliendo un poquito de la parte de desigualdad, que es en donde estás, esto del enojo, ¿no? Y quizás no se ha hecho suficientemente, que este es quizás uno de los poquísimos impuestos, tú me corregirás, Fausto, que eres experto en este, es de los poquitos donde todo el mundo paga. Formales e informales, chicos y grandes, todo el mundo se friega. Es hiper recaudatorio y aquí nadie se escapa. No hay problema que el IVA, piso 1 no tanto. no, pero pero de los informales, que es el 60%, que están en todos los 10 pisos, aún esos tienen que pagar. Ni siquiera, digamos, el IVA todavía tienes maneras medio de hacerte guaje, elusión y tal. Aquí no hay elusión, aquí pagas. Y yo creo que mucho del problema, además de todo lo que hemos dicho, tiene que ver con eso, que todo mundo está pagando. Okay. Gente que no pagaba algo, ahora paga. Y eso me parece que también hay que tomarlo en cuenta. Yo nada más te agregaré algo. Aquí en toda esta argumentación, la oficial incluso, te hablan de el 50% de la población de menores ingresos consume el 15%. El 10% de mayores ingresos consume el 40% de la gasolina. Pero otra vez, el gran ausente en la discusión, y que son los más afectados y que protestan, ¿y los del medio?
clase media, Sí. o sea, siempre están olvidados de políticas públicas y en este caso son también de los más afectados en términos de esos costos de transporte que tienen y que los necesitan porque sí viven en medios urbanos, sobre todo, y se tienen que transportar y todo eso les está pegando, se está encareciendo, ¿no? Mire, Yo quisiera saber cuánto hubiéramos recaudado más si no hubiera el problema de las tomas clandestinas, de las pérdidas técnicas de Pemex y los costos logísticos tan absurdos que pagamos por tener transporte terrestre de los grupos políticos mexicanos, porque mucha de la gasolina se transporta por carro tanque y muy poca por poliducto. Y ha sido el negocio de los Muriño, ha sido el negocio de los Hank, etcétera, 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 tiene ¿no? zonas muy importantes en el país, extensas, Sí, donde no hay donde forma no hay- de que no el hay- no hay combustible llegue. poliductos. Entonces, en esa logística estamos perdiendo muchísimo dinero tanto para Pemex como para el fisco, ¿no? Segundo problema, se está expandiendo el mercado negro de las gasolinas. Y la Claro, y gente entre más caro, en más provincia atractivo. está recurriendo más al changarrito donde tienen tambos y bombitas para llenar su tanque. Y esto es ambientalmente muy irresponsable, es peligrosísimo porque un estallido de una gasolinera clandestina puede causar muchísimos vamos a decir, tragedias humanas, ambientales, lo que quieras. Entonces, sí, efectivamente, se pagaba lo que uno efectivamente consume, pero ¿cuántos litros cortos también nos han vendido, no? Fausto, tú estás viendo una movilización en la calle numerosa y tiene que ver con esto, pero sobre todo tiene que ver con la expectativa de lo que viene. ¿Se justifica esa movilización? ¿Había una manera política o de política pública para que no se diera o para que se escuchara el clamor que esta alza está Bueno, implicando? hay que primero también no descartar la posibilidad de que este descontento social encontró en el aumento de la gasolina pues una punto, válvula, sí, un punto focal. un elemento o una chispa que prendió el fuego. Yo creo que hubiera sido otra medida, también hubiéramos tenido, porque hay un gran descontento, porque te decía, el descontento de la corrupción rampante, la promesa explícita e implícita, directa e indirecta de que el precio de los energéticos iba a bajar. Es que eso no fue así. Fue un error y garrafal. yo creo que ese fue un error Garrafal. horrible. En fin, si le sumamos a todo esto, el descontento es ese. Por eso te insisto. Y si esto hubiera sido parte de una reforma fiscal integral, social, en que se concatenara todo, la ciudadanía lo hubiera podido aceptar al inicio del sexenio, cuando no andaba tan enojada, cuando tenía un poco más de esperanzas en que este gobierno iba a funcionar. O sea, por eso te insisto, hay un gran desperdicio. Yo creo que esta administración ha desperdiciado grandes ideas. Las grandes ideas muchas veces tardan años y años en surgir. Y este gobierno las desperdició, como quien dice, las echó a perder. Ahora, hay otra cosa que sí quisiera yo insistir. Y lo hubieras minimizado, insisto, con un subsidio o con un tratamiento fiscal especial cuando la gasolina se usa como un insumo intermedio en la producción de bienes clave. Y segundo, en transporte, un subsidio al transporte urbano. Esto, vamos, si en septiembre ya lo sabías, tú podías haber ideado vales de gasolina para el transporte urbano, etcétera. Pero también quisiera decirte que efectivamente no solamente todos lo pagan. Hay otra parte que a mí me preocupa mucho. Digamos, si te acuerdas, los encabezados es el gobierno subsidia las Homers. ¿No? ¿Qué te decían ahí? Bueno, es que hay que quitárselo, ¿no? O sea, los medios decían eso. Lo que hay que entender es que cuando usamos gasolina también hay un subsidio implícito, no nomás era el subsidio, sino había el subsidio implícito, porque el uso o la circulación de automóviles causa congestión, pérdida de productividad, causa accidentes y causa contaminación. Los Entonces dame economistas le llaman a transporte esto público. costo social. Pues, dame entonces transporte público que funcione Exactamente. antes de darme el ramalazo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que estamos diciendo.
Y no fue en la reforma energética, fue totalmente olvidado el transporte público. Es que no era parte de la reforma energética. Bueno, es que tienes que hacerlo, aunque digamos, Porque es como una ¿Y qué materia tiene local, que ver con es el materia mismo local. tema, Miriam, que No, tú sí estabas puede haber un plan abordando? integral. La SEDATU puede tener un mandato ¿Sí? de tener una coordinación para el transporte público urbano. Claro que lo existe. A ver, déjame seguir tu razonamiento de hace un momento. Decías, es que las clientelas empresariales, Sí. decías tú, los Muriño, Ajá. los Zaragoza, ¿no? En fin, todas estas familias que han construido este país y han financiado campañas políticas, tienen ahí un monopolio que nadie quiere tocar. Pero el otro que se nos olvida es el del transporte público. Claro, Transporte público provee votos. Ha vivido en una connivencia ilegítima en más de un sentido con los partidos. Nadie los ha querido tocar. Entonces, también esa es la razón por la que no había una apuesta para mejorar. Lo que ha costado meter una línea de Metrobús y sacar a los concesionarios Claro. presentes es enorme. Bueno, lo que costó llegar a los aumentos graduales en el sexenio de Calderón, también. O sea, en todo el sexenio de Calderón tengo entendido que la gasolina subió 70%, en todo el sexenio. Aquí estamos arrancando entre un 15 y un 20, pero por la gradualidad de los mal llamados gasolinazos, porque detesto esa palabra porque nada más se enciende y no dice nada, la abomino, ¿no? Hubo un incremento sustancial a partir de la reforma energética de Calderón, incluso de 2008, cuando él quiso abrir la refinación y la construcción de ductos a la iniciativa privada, y casualmente el PRI se lo vetó. El PRI votó en contra de las asociaciones públicas privadas para refinación y para construcción de ductos. Esto ir a las soluciones. A ver, Aníbal, Pero nada más última un reflexión. apunte más sobre lo que señala el Fausto. Ya tenemos experiencia en liberalizar un precio y subsidiar algunos. ¿Cómo se fue liberalizando y fue aumentando el precio de la tortilla? Y había vales específicos para determinada población. La experiencia además ya había. Sí, mira, se los planteo así, déjenme irme a otra gráfica. Estas comparaciones, digo, no siempre dan toda la luz y toda la presión necesaria, pero ayudan como marco de referencia. A ver, en Alemania, un tanque de 40 litros de gasolina implica el 6% del salario mínimo por hora. Estamos hablando que en Brasil un tanque de 40 litros implica 35%. Es muy alto. Déjenme, me voy más para abajo. En España es el 10%. En Estados Unidos tienen un precio de gasolina muy barato. Es el 4%. ¿Saben cuánto es en México? 43%. Dios mío. Al precio de hoy. Sí, claro, al precio de hoy. A ver, pues si es el 6% en Alemania, el salario mínimo, aquí es el 43%, pues a los que ganan el salario mínimo sí tenías que haber pensado en ellos, pues. Porque no solamente es liberar el precio, es aceptar que esas consecuencias se van a distribuir de manera distinta, y sí da la impresión, y esto no solamente es un asunto de corrupción, Fausto, y que es un gobierno que no está viendo por su gente. Yo creo que parte del enojo es una reiteración de gente que se dice, no me ven, no me escuchan, no me sienten, voy a ver si ahora con la gasolina, que nos afecta a todos, sí lo hacen. Es que quiero hacer una aclaración, no es una liberalización del precio, porque si fuera una liberalización del precio estaría reaccionando la oferta y la demanda. Aquí es un aumento por un acto de autoridad unilateral. Precio administrado. Es un precio administrado, exactamente. Si estuviera liberalizado, porque el secretario de Energía hace como 5 meses avisó, nos tenemos que habituar a la volatilidad del mercado de combustibles. Y yo dije, bueno, eso es lo que es la reforma energética, nos habituaremos, pero esta no es un alza por el mercado, es un alza por una crisis de recaudación. Entonces es importante aclarar que no es un producto de la liberalización del precio, porque el precio está controlado totalmente por la Secretaría de Hacienda. Me quedan unos cuantos minutos, 3 o 4, y tomo el argumento que pone Miriam para hacer la última pregunta. Ajá. Sí hay posibilidad de que el gobierno, no sé si dé marcha atrás,
ralentice el proceso, lo acondicione, le ponga colchones? ¿Qué proponen ustedes? Porque dudo mucho que la presión social se vaya a desinflar como por arte de magia. O a lo mejor están creyendo que sí. Vamos a suponer que esa variable se mantiene igual. Hay una presión social y se embiste al gobierno con este tema. ¿Qué le propone el gobierno de todas las medidas que tiene en su mano? Enrique, comenzamos contigo. Pues mira, yo coincidiría con Fausto de que son varias cosas. Una es, sí, pues meter subsidios como los que se mencionaban. Dos es dar muestras, aunque sea, digamos, lo que sea de anticorrupción. Yo sí creo que eso esté como también, está atrás, está como un zumbido muy fuerte para por lo menos dar esa idea. Y tres es la cuestión que están empezando a hacer algunas instituciones públicas, que es reducción de gastos, estas cosas que han ofendido tanto a la gente, de ciertos privilegios, etcétera, pues por ahí también. Mucho más que eso va a ser difícil. Aníbal. Me parece que ya en este caso, retomando esto último, los ramos autónomos, o sea, Poder Legislativo, Poder Judicial todavía no declara, pero el INE, por ejemplo, ya tomó esos pasos para también ir ajustando el gasto en términos de esa reducción que se requiere para poder sí ganar más esa credibilidad. Y por otro lado, creo que tímidamente se han ido dando algunos esbozos de programas de apoyo, estos financiamiento para micro y pequeñas empresas, pero para que lleguen a pedirlo, pues, quiero ver quién se acerca. Entonces, parece que lo ideal sería sí retomar este esquema diferenciado de apoyar a determinados sectores, a determinado tipo de consumo, pero lamentablemente no lo veo en su agenda. Además de esto que ya dijeron y que además respaldo, yo creo que también necesitamos una acción importante que el presidente Peña debe dada la ineficacia de su gabinete en esta implementación y que ni siquiera previeron nada, el presidente Peña también creo que sería una gran señal para la ciudadanía, debería de pedir la renuncia a su gabinete. ¿De qué cargos de su gabinete? Sobre todo la parte económica y política. O sea, la salida de Carstens y de Mir casi No, al mismo Carstens tiempo. es otra cosa, es ¿O autónomo. ocurriendo casi al mismo tiempo? Bueno, eso ya es otra cosa, pero sí se tiene que lanzar una señal de que la ineficacia no se premia. Sí. Yo creo que ha habido un problema muy fuerte de comunicación. Y empezó desde el inicio de la reforma energética, cuando nos prometieron falsamente que los precios de los energéticos iban a bajar. Yo creo que fue un error estratégico brutal. Y lo siguen cometiendo. Yo anoche estuve en un evento en donde se repitió la reforma energética empodera al consumidor 20 veces. Y escuché esa misma frase el día que se anunció el calendario de aumento de precios de la gasolina. O sea, escuchar un calendario de aumento de precios, es decir, la reforma energética empodera al consumidor, enfurece al auditorio. Déjame cerrar, y voy a abusar de lo que acabas de decir. Claro que empodera a la población. Está participando en las calles como nunca. Sí, pero no es la reforma energética, es la ira en contra de las acciones la del indignación gobierno. empodera, mira, la indignación empodera. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar esta noche. Estamos hablando de un tema delicado y espero que el programa le haya servido para entender que aquí no hay blancos y negros. Es bastante complejo el fenómeno. Se pueden hacer cosas para que el impacto sea menor, es cierto, pero no se puede obviar el daño que también está produciendo este subsidio a la economía. Cuando uno tiene decisiones tan difíciles que tomar, puede ser más listo o un poco menos, pero también cuando uno las critica, puede uno ser un poco más listo o un poco menos. Y creo que vale la pena que entendamos mejor el fenómeno para formularnos una mejor opinión y para participar socialmente con mayor inteligencia. Nos vemos próxima semana.